Bueno, acá tengo en la mano un libro distinto a todo lo que habitualmente hablamos, seguro, ¿no? Astrología y literatura, diálogos cósmicos. Claudia Boaf con nosotros. ¿Qué tal, Claudia? Hola Cristina, bueno, qué gusto estar acá. Pero al contrario, encantada, porque estuviste una sola vez y por Zoom, me acuerdo. Sí, en medio época de de la pandemia. sí. Sí, bueno, acá estoy y bueno, con este libro Pero viniste a nuevo, hablar sí. de algo ecológico, de un manifiesto que habían hecho los autores contra la ley a favor de la ley de humedales. Sí, en ese momento y fue para nosotros muy grato que nos dieras un espacio Bueno, era porque interesante lo que estaban planteando, con es Gabriela Cabezón Cámara, me claro, acuerdo. es un colectivo que se llama Mirá, que somos escritoras, Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes, Maristela Vampa. Ahora salió un nuevo libro, la vamos a traer a Dolores Reyes. Pronto, Nueva gran novela. emoción con sí, ya eso. salió, ya lo tengo. Ya está, Miseria. Miseria. Y Sole Barruti. Y bueno, con Soledad ellas Barruti. tenemos como escritoras buscando una dimensión entre la poética y la política que nos permita comunicar allí donde el periodismo ambiental normalmente no llega. Sí. Y entonces en esa ocasión sí estábamos con la ley de humedales infinita y postergada. Sigue sin salir la ley de humedales, de paso lo decimos, sí. Sí. Así que bueno, en ese momento estábamos, bueno, nos diste ahí un espacio para comentarlo, ¿no? En plena pandemia. Sí. Y ahora este libro, Astrología y Literatura, que me sorprendió mucho. Yo no sé si hay trabajos previos sobre este tema. Relacionar a Borges, por ejemplo, según su carta astral, su relación con Jules Solar, ¿no? Está basado sobre todo en dos relaciones, la de Silvina Ocampo con Alejandra Pizarnik y la de Jules Solar y Borges. Sí, mira, esto comenzó a partir de que, bueno, vivo en Tigre y que allí está, que a lo mejor la gente no conoce tanto esta casita de Jules que está en Dique Luján, Mirá. donde él vivió los últimos años y falleció incluso allí. Vivía en el Tigre. Vivía en el Tigre o sea, él era de San Fernando y volvió. Perdóname, Sí. hay una casa museo Jules Solar también acá en Capital, ¿no es cierto? Claro, Sí. donde también di mis charlas, que después fueron escalando, porque inicialmente en Tigre, que bueno, donde vivo, la municipalidad me convoca porque hacen la apertura de esta casa museo de Jules Solar y habían pescado por ahí que yo había sido astróloga. Y había sido astróloga. Sí. Ah. Como Jules Solar vivió de la astrología, vivió, como él decía, de hacer horóscopos, porque no vendió ni un cuadro, salvo justamente su amigo Borges. Él le compraba. Él le compró un cuadro hasta después, bueno, de póstumo, ¿no? Es que cuando él se vuelve conocido. Entonces me dicen, bueno, ¿por qué no tomás este aspecto más esotérico, más de su lado místico? Y yo dije, bueno, está bien, pero yo misma había dejado atrás esta época en la cual fui cofundadora de Casa 11, una escuela de astrología que sigue hasta el día de hoy, junto con Eugenio Caruti y otros. Y yo misma en esta, digamos, identidad literaria que estaba, a pesar de que siempre en lo marginal, ¿no? Pues siempre en la ciencia ficción, siempre con un pie en nichos que hoy por ahí no lo son tanto, pero que lo eran en su momento. Bueno, sigue siendo la astrología. Ciencia ficción no. Ciencia ficción lo era y esto, bueno, queda en los saberes marginales desde ya, ¿no? Por ahora, por lo menos. Y bueno, entonces me llamaron para dar estas charlas y estas charlas cuando comienzo me doy cuenta que no tenía ganas de analizar la vida de Jules Solar y de ninguna persona en esta especie de retorno a la astrología como si fuera un ziploc, o sea, es decir, como si estuviera aislada, ¿no? Sino en vínculo. Bueno. Y ahí Borges. Borges, 24 años. Dos personas tan distintas, ¿no? Tan distintas entre sí. Y ese era un poco el desafío. Lo que vos contás en el libro es muy interesante, más allá de la parte astrológica que ya vamos a hablar. Jules no era muy reconocido en vida, la obra de Jules Solar, ¿no? Que ahora está en el Museo de Bellas Artes y demás, pero en ese momento no.
No. No se la consideraba seriamente. No, se consideraba una obra cargada de simbolismo. Además, él era un poco de vanguardia, había estado en Europa con Petoruti y estaban como en una vanguardia que todavía no había llegado acá. No había llegado, claro. Lo que pasa es que cuando vuelven con Petoruti de Europa, que coincide con el retorno de Borges también de Europa en el mismo año, y ahí se conocen, realmente Petoruti tenía una estrategia para sí mismo y va avanzando dentro de lo canónico. Y sin embargo, Jules, que carecía de toda estrategia, porque tiene una personalidad muy particular, vos pensás que a Borges le preguntaban ¿quién es Jules? ¿Es un genio o es alguien incomprensible? Y siempre esa identidad de Jules quedaba cuestionada, no lo tomaban en serio. Realmente fue por eso Borges tan importante en la vida de Jules, porque a pesar de ser tan distintos como vos decís, fue Borges, nuestro escritor oficial, quien lo sostiene. Claro. Y quien, digamos, no permite que se derrumbe. Y hoy nos llega la obra que tenemos gracias a que él sigue produciendo. En mi hipótesis de trabajo, lo que se da uno al otro es a Borges, Jules le entrega un cierto grado de misticismo para llevar su literatura a otras atmósferas, a otras dimensiones, por ejemplo, en Tlön. Claro, claro, por supuesto. Y ahí se ve claramente. Esto es algo que lo dice Álvaro Abós. Tiene una biografía de Jules Solar, sí, Álvaro Abós. Muy buena, y yo lo cito ahí. Sí. Y le robo ese título porque me parece muy exacto, muy preciso, porque toda la descripción del planeta, de Tlön, de los sabios que allí conviven, del genio que está por detrás de todo esto, jamás Borges, esta es mi hipótesis, podría haberlo escrito sin conocerlo a Jules, porque lo describe a Jules. Y que le regalaba, porque yo digo, esto es lo hermoso de la co-creación, de lo que llamamos amistad, del magnetismo entre dos personas, que es eso tercero que sucede. Sí, claro. ¿No? Claro. Y ahí es donde yo puse el foco. Claro. En eso tercero que sucede. Vínculos que uno, viéndolo de afuera, estas personas ni se llevarían el apunte y hay algo que las une. Exacto. Y entonces esa fue la pesquisa, digamos, o la investigación que me animó, porque en estas charlas surgió que, bueno, me vino a escuchar distinta gente, también el periodismo, me invitaron a dar esta misma charla de Julie Borges acá justamente en la Casa Museo que vos mencionás, y luego el museo. ¿Dónde queda la casa? Queda en La Prida. La calle La Prida. Estuve una vez hace bastantes años. Hermoso. Sí, divino el lugar. Él vivió muchos años. Él vivió ahí, después se fue al Tigre y muere en el Tigre. Correcto. Mira, la del Tigre no es tan conocida. No, y es una casa muy sencilla, tenés que ver en la austeridad lindo, que él ¿no? Termina su vida, pero feliz, no un tipo resentido, eso es muy no interesante. Era resentido. No, para nada, a pesar de que lo han perseguido, ha tenido como personas que realmente hacían con deliberada intención críticas muy duras como Pagano de La Nación, que realmente no lo dejaban pasar, ¿no? O sea, no lo dejaban, no permitían a partir de esos comentarios que entrara en el circuito artístico. De tal manera que este libro me lo empezaron a pedir. Ajá. Y yo lo demoré, pues yo también tuve que superar mis propias fronteras internas y establecer este diálogo. Vos sabés hacer una carta astral, por lo que leí Cristina, acá. ¿querés darme Me encantaría. Hacemos en vivo. La hacemos ahora en el programa. aire. Me encantaría. Pero digo, vos decís cosas como, a ver, para entender algunas características Borges, la timidez de Borges. ¿No? Exacto. Se puede analizar también desde este punto de vista. Aporta, digo. Sí, yo creo que aporta, amplía en la comprensión. Además, digamos, es una mirada, yo digo, sistémica, en el sentido de ver cómo eso funciona todo en el planeta Borges, digamos, cómo esto se va entrelazando. Claro. Y entonces hacemos una especie de disección de ciertos aspectos y vos decís, bueno, Borges era de Virgo.
¿ah? Cualquier virginiano sabe que se desespera por tener todo en casilleros, por tener todo bajo control. Digo, ser bibliotecario es como el músculo preciso que necesita un virginiano para ejercitarse en las fichas, en el ordenamiento. Pero después empezamos a ver otros aspectos que tal vez dentro de ese, digamos, escritor que mira la minucia, la palabra exacta y precisa, de pronto decimos, bueno, pero ¿cómo es que se vuelve tan popular y cómo de pronto pasa de una cosa muy constricta, muy ceñida a ciertos nichos, ¿no? y forma de escritura, a ser alguien que habla en radio, que llega a los hogares? ¿Qué pasa? Bueno, yo digo, acá hay un destino, el destino del ascendente en Cáncer, que es un destino que lo vuelve alguien cálido. Ojo, él podría, desde lo consciente, haber rechazado insistentemente esto. Una cosa es ver la carta y su sistema integrado, y otra cosa es con que uno se identifica con aquella partecita que resiste de la identidad y dice, yo soy así. Claro. No, pero mira que yo te veo así, pero vos también tenés... No, yo soy así. ¿No? Yo soy así indiscutible. Sí. Sin embargo, Borges, como las mentes sensibles en general logran trascender ciertos límites porque hay preguntas que empiezan a girar y se elaboran en el arte, él puede trascender esa cosa tan constreñida de Virgo. Superado una primera timidez que todos conocemos, empieza a ser alguien humano, sensible, abierto. ¿Dónde lo veo yo? Eso en el ascendente en Cáncer, como una insistencia de una energía que estaba ahí y que solo él tenía que dejarla pasar. ¿Tuvo que ver la amistad con Jules? Seguramente. Decís que sí. Porque él era un hipersensible. O sea, vos pensalos a los dos caminando. Algo los unió por lo pronto, ¿no es cierto? Vos, cuando te preguntas eso, decís, ¿qué los magnetizó? ¿Qué hizo que 24 años estuvieran juntos? ¿Qué había en esa constante intercambio de energías, de conversaciones, de bibliotecas, de lecturas? Ese es un poco el foco y ese es un poco el misterio. Lo mismo analizás con respecto a Silvina Ocampo y Alejandro Pizarnik. Sí, una relación que se pone Más en combustión, compleja. bastante más compleja. Sí, bastante más compleja. Sí, el encuentro de ella yo creo que fue además de una etapa tardía digo para Silvina, que ya era una poeta mayor, una escritora mayor, y para Silvina, que ya estaba en una época difícil. Alejandra, perdón, en una época, digamos, post lo que llamaron el derrumbe lingüístico, ¿no? Derrumbe lingüístico. Sí, porque esto es para mí muy interesante de analizar, y aquí también interviene, y dejo así como la curiosidad sobre el ascendente, qué significa esto de hablar de cierto destino, ¿no? Que insiste en integrarse en esa conciencia, que hay un momento, después de esa etapa preciosista que podemos observar, tan yo diría de Luna en Leo, en traductor astrológico, donde ella es como una princesita, como una niña náufraga, como dice César Aira, un bibelot de una biblioteca. Estamos hablando de Pizarnik. De Pizarnik. Sí. Ella de pronto empieza a hacer un cambio, lo que llama la crítica, y cómo la crítica funciona y opera también en esa identificación, el derrumbe lingüístico, cuando ella comienza la prosa. Sí. Cuando empieza con la Condesa Sangrienta primero, después sigue avanzando en una exploración muy a lo Beckett, muy desenfrenada, de una prosa. Y como yo hago el juego, ¿no? Digo, si ella estuviera en una consulta astrológica y viene en esta justa etapa donde todos la critican acerca de esta experimentación, yo le diría, la alentaría. Le diría, no, Alejandra, esta es una experimentación de otras energías para incorporar y complejizar tu literatura, y que si te das el permiso y la licencia para equivocarte y para que todos digan que esto es un error, esto va a ser una incorporación para una madurez literaria, para tremenda poeta que era. Y tal vez pasar a la prosa con ya habiendo incorporado, pero teniendo ese permiso, porque ella no se da el permiso, tanto la atacan, tampoco resiste su luna en Leo, su identificación con esa niña preciosa y poeta joven,
que no lo resiste y hay algo que se empieza a desmoronar ya en su psiquis. En esa etapa se encuentran dos tremendas escritoras, ponen en combustión sus identidades, ese fuego que las dos tenían, una era de Leo, la otra luna en Leo, se asoman a una posibilidad de descentrarse de esas identificaciones y que ocurra algo tercero. Hay una intento de colaboración entre ellas, que está ahí descrito en el libro, Sí. pero hay algo que no, de esa identificación, que no permite ablandarse, abrirse, que es lo que necesita una relación. El mundo se puede describir más en relaciones que en personas. El afecto, digamos, o el amor no era parejo entre las dos. No era parejo. Silvina la empieza como a ralear, se distancia, digamos, ¿cierto? Uno podría decir claramente que es Alejandra la que se enamora. Claro. Sin embargo, Silvina entra en el juego y lo sostiene. Sí, y un tiempo, ¿no? Un tiempo, es un tiempo corto. Sí. Ahora, ¿qué es lo que allí se estaba produciendo y cuál es? Yo misma me pregunté y me enfrenté en esta relación y dije, bueno, pero si yo tengo que clasificar esta relación, estoy en problemas. Entonces pensé en que a veces queremos clasificar y decir, bueno, ¿fueron amantes o no fueron amantes? ¿Tuvieron relaciones o no tuvieron relaciones? Es lo que menos importancia tiene acá. Exacto. ¿Cierto? Había alguna combustión creativa que pudo ser y no fue. Y no fue. Y no fue. Si les interesan estos temas, acá está el libro, Astrología y Literatura, nos abre como un panorama totalmente distinto. Y yo me quedo con eso de la carta astral, que ahora no paro hasta no tener mi carta astral. Me pasás los datos. Por favor, es un pacto acá. Es un pacto. En cámara. Un pacto que queda grabado. Gracias por haber venido, No, Claudia. gracias a vos, Cristina. Nos queda un bloque todavía, no se vaya que ya volvemos.